Bien, buenas noches. Vamos a continuar con los temas del día de hoy. Vamos a hablar de la integración. Y la integración es un procedimiento utilizado para determinar una función a partir de su derivada. Es decir, vamos a determinar la función original partiendo de la derivada. A este proceso de integración vamos a encontrar lo que se conocen como integrales indefinidas. Luego veremos las integrales definidas. Para integrar vamos a utilizar esta notación. Esto que es el signo de integral que lo emplearemos para indicar que el proceso que se va a realizar es la integración. A esta función que está dentro del signo de integral se le denomina integrando. Siempre que nosotros expresamos una integral, va a ir acompañada de esa expresión que se le denomina diferencial de x. Y una vez que hemos concluido el proceso de integración a la función que resulte de ese proceso, se le denomina antiderivada y siempre que encontramos una antiderivada, le sumaremos una constante que se denomina constante de integración. ¿Y por qué de la constante de integración? Porque
Cuando se realiza el proceso de derivación o diferenciación, las constantes se hacen cero. Y a menos que tengamos alguna otra forma de determinar el valor de esa constante, entonces siempre le agregaremos esa constante de integración, reconociendo el hecho que existe una constante que en ese momento no podemos determinar, aunque esa constante podría ser cero. Lo vamos a ver más adelante. A estas que usualmente se les denominan propiedades de la integración, o más comúnmente se les denomina reglas elementales estándar. Son las reglas para integrar, así como con las derivadas, que cuando nosotros derivábamos teníamos un sinnúmero de reglas de derivación, perdón. En el caso de la integración, solo tenemos 3 reglas de integración y a estas se les denominan reglas elementales estándar. Digamos que esa es una de las ventajas, si lo quiere ver desde ese punto, que tiene la integración, porque no tenemos aquel montón de reglas como en las derivadas. Pero también eso es una desventaja, porque cualquier expresión debe de ser integrada a través de esas 3 reglas estándar. Entonces vamos a tener que hacer muchas simplificaciones y en algunos casos hasta, y en el caso de los métodos de integración, vamos a utilizar sustituciones de variables, porque todo debe de integrarse únicamente a través de estas 3 reglas estándar. Entonces, tenemos las 3 reglas estándar. Una para la potencia, una para derivadas de funciones logarítmicas y otra para integrar derivadas de funciones exponenciales. Veamos estas reglas elementales estándar. Entonces, la regla para integrar potencias dice que le vamos a sumar una unidad al exponente y lo vamos a dividir entre el exponente sumándole esa unidad. Recuerde que en el proceso de derivación pasábamos el exponente a multiplicar y le restábamos una unidad al exponente. Entonces aquí se está revirtiendo ese proceso. Se aclara en este caso que ese exponente debe de ser distinto de menos 1. Porque si fuese menos 1, entonces básicamente lo que tendríamos es 1 sobre x. Y 1 sobre x sabemos que es la derivada del logaritmo natural de x. Entonces por eso se hace la excepción de que el exponente tiene que ser diferente de menos 1.
Entonces, del porqué de la constante de integración. Entonces, veamos unos pequeños ejemplos. Usted tiene dos funciones. Una, f de x, que se llama x cuadrado más 15, digamos. Y otra, g de x, que se llama x cuadrado. La derivada de f de x es 2x. Y la derivada de g de x también es 2x. Entonces, cuando a nosotros se nos presenta la integral de 2x, tenemos la incógnita si este 2x es la derivada de x cuadrado más 15 o la derivada de x cuadrado. Entonces, si no tenemos una forma de determinar de dónde provino ese 2x, entonces al integrar agregamos la constante de integración. Entonces esta c podría ser 15 si fuese la derivada de f de x, o podría ser 0 si es la derivada de g de x. Luego, si ustedes se fijan, cuando se integra 1 sobre x, que usted recuerde que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La regla establece que la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural de x, pero x en valor absoluto. ¿Por qué el logaritmo natural del valor absoluto de x? Porque esta es otra limitación de la integración. Supóngase que hay una función que se llama logaritmo natural de x y otra función que se llama logaritmo natural de menos x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la derivada del logaritmo natural de menos x sería la derivada del argumento menos 1 entre el argumento menos x. Y esto al final da 1 sobre x. Entonces, en este caso, también tenemos esa limitante. Porque si yo voy a integrar 1 sobre x, este podría ser la derivada del logaritmo natural de x o la derivada del logaritmo natural de menos x. Y en el caso de la función e a la x, tanto la derivada como la integral es lo mismo. Si derivamos e a la x, la derivada es e a la x. Y obviamente, si la integramos, la antiderivada es e a la x. Muy bien. Aquí se incluyen otro grupo de reglas que se les denomina reglas estándar, pero básicamente estas derivan de las primeras tres o son básicamente propiedades de los números reales. Veamos la siguiente, la integral de diferencial de x. Entonces yo aquí coloqué
un 1 en rojo, porque usualmente el 1 no lo escribimos. Entonces dice que la antiderivada de diferencial de x es x más c. Y esto es una extensión o una derivación de la regla de la potencia. Porque si nosotros tenemos 1, es como que tuviésemos x a la 0. Y si tenemos x a la 0 y aplicamos la regla de la potencia, tendríamos x a la 0 más 1 entre 0 más 1. Y eso más c. Y eso nos daría como resultado x más c. La siguiente es algo que ya habíamos visto en el caso de las derivadas en relación a las constantes. Si yo estoy integrando una constante que multiplica una función, saco la constante fuera de la integral e integro la función. Y en los casos de sumas o restas de funciones, estas son propiedades de los números reales, usted puede encontrar las integrales de forma individual y luego sumarlas o restarlas, tal como lo hicimos con las derivadas. En el caso de las últimas tres, si ustedes se fijan, tenemos para la potencia, para la derivada de funciones logarítmicas y para la derivada de funciones exponenciales. Entonces estas derivan de estas tres y son exclusivas para funciones compuestas tipo potencia, logarítmicas y exponenciales, en las cuales el argumento es una función lineal. Básicamente este es, digamos, si usted quiere, una formulita que la va a aplicar en estos casos, pero esta formulita se obtiene aplicando una sustitución de variables para integrar funciones compuestas que en el argumento tienen funciones lineales y aplicando las tres reglas estándar. Es por esa razón que decimos que estas derivan de las tres elementales estándar. Muy bien. Veamos un primer ejemplo. Siempre que iniciamos, nosotros aplicamos, digamos, las reglas de forma literal, si cabe el término. Es decir, que para hacer una demostración de cómo se aplican estas reglas o propiedades de integración, hacemos un proceso, digamos, paso a paso, pero que ese proceso no es necesario. De hecho, hace que el procedimiento sea más largo y creo que a veces es un poco confuso. Entonces, vamos a aplicar los teoremas o las propiedades con el entendido de que lo hacemos solo para demostrar cómo funcionan las reglas de integración. Entonces, tenemos una función f de x y se nos pide encontrar la integral.
Algo adicional, si ustedes se fijaron al inicio, es bien común que las antiderivadas se representan por una letra mayúscula. Aunque nosotros utilizamos una, un apóstrofe para representar la derivada y la expresión sin el apóstrofe para representar la función original. Cualquier de las dos es válida. Entonces, para encontrar la antiderivada de f de x, vamos a integrar x al cubo más x al cuadrado más x menos 5. Y observamos que siempre que integro, voy a acompañar por esa expresión que se denomina diferencial de x. Entonces dicen estas reglas que en el caso de la suma y la resta, yo podría integrar esto de forma individual. Entonces integramos de forma individual y luego solo sumamos o restamos según sea el caso. También hay otra propiedad o regla que nos dice que las constantes pueden extraerse fuera del signo de integral y multiplicarse una vez que se haya integrado la función. Bueno, ya estamos listos para aplicar las reglas. Entonces tendríamos para la primera x al cubo más 1 entre 3 más 1, ¿verdad? Luego para x a la 2 más 1 entre 2 más 1 más x a la 1 más 1 sobre 1 más 1 menos 5x y finalmente agregamos
la constante de integración. Simplificamos. Un cuarto de x a la 4. Un tercio de x al cubo. Un medio. Sí, un medio de x al cuadrado menos 5x más 6. Por si alguien tiene dudas de dónde salió esta x, recuerde que estamos integrando diferencial de x y es la aplicación de esta regla, sea lo que teníamos aquí, era x a la 0, x a la 0 más 1, que es x, entre 0 más 1, que es x. Esa es la antiderivada. Sería eso. Ahora, todo este procedimiento realmente no es necesario. O sea, nosotros perfectamente podríamos haber pasado de aquí a aquí. El procedimiento lo hacemos únicamente para efectos didácticos, para que vean cuál fue el proceso que se utilizó. Pero como son procedimientos básicamente aritméticos, las reglas no son nada complicadas, entonces realmente esto no es algo que se exige y no es algo que seguiremos haciendo en el futuro. Veamos otro ejemplo. Entonces tenemos esta función que para nosotros está expresada como un cociente. Pero como no tenemos una regla para integrar cociente, entonces tenemos que modificarla, simplificarla, de forma que podamos utilizar una de las tres reglas estándar, la que aparentemente podríamos utilizar en este caso, es la regla de la potencia. Entonces vamos a reexpresar esta función. Vamos a decir que la antiderivada de f de x va a ser igual
Entonces lo que voy a tratar de hacer es simplificar. Entonces, en la primera expresión, como es 2x a la 5 sobre x, nos quedaría 2x a la 4. Luego, 4x a la 1 medio entre x, se copia la base, se restan los exponentes. Y tenemos 1 medio menos 1, y esto nos daría menos 1 medio. Y x entre x es 1. O nos quedaría 8. Ahora, aplicando las reglas, tendríamos 2x a la 4 más 1 es 5 sobre 5. Y acá tendríamos 4x a la menos 1 medio más 1, que sería 1 medio, sobre 1 medio. Más la antiderivada de 8. Recuerde que 8 es una constante. Integraríamos diferencial de x. La antiderivada de diferencial de x es x. Aquí tendríamos 8x. Y finalmente agregamos la constante de integración.
los quintos de x a la 5. 4 entre un medio sería 8. Y ahí ya tenemos nuestra antiderivada. Veamos otro ejemplo. Siempre hay que considerar algunas cosas. Por ejemplo, esta es una constante. Sí, logaritmo natural de 3 es una constante. Es función cuando incluye a una variable. En este caso, es únicamente una constante. La antiderivada, entonces, e a la menos 3x más logaritmo natural de 3 menos 1 sobre x. Ok, veamos esto aquí aparte. Digamos que tenemos que z es igual a la integral de e a la menos 3x. Recuerde que la regla estándar es exclusiva para e a la x. Pero aquí tengo a la menos 3x. Pero también tengo dentro de estas reglas derivadas para integrar e elevado a una función lineal. Es decir, tengo para integrar e a la ax más b diferencial de x. Y esto dice que es 1 sobre a por e a la ax más b más c. Y eso es lo que tengo aquí. A es menos 3 y b sería 0. Entonces, aplicando esa regla, esto sería menos 1/3 de e a la menos 3x. Luego, tenemos otra expresión aquí. Digamos que u sea la integral del logaritmo natural de 3, del logaritmo, perdón, u sería logaritmo natural de 3 por la integral de diferencial de x, porque dijimos que 3 es una constante. Entonces la antiderivada sería la antiderivada diferencial de x es x por logaritmo natural de 3.
Tendríamos menos un tercio de e a la menos 3x más x logaritmo natural de 3 y la antiderivada de 1 sobre x. Es de las tres reglas estándar menos logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. Otro ejemplo sencillo. Solo vamos a reexpresar este 2 sobre x cuadrado como su inverso para poder utilizar la regla de la potencia. Porque con nosotros no hay problema. Y aquí vamos a integrar dos x a la menos 2, aplicando la regla de la potencia. Esto sería dos x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Esto sería entonces menos 2 x a la menos 1. Y agregamos al final la constante de integración.
En este otro ejemplo, tenemos una función que está expresada como un producto. Como no tengo una regla para integrar productos, entonces tengo que transformar esta expresión de forma que pueda emplear una de las reglas que tengo. Entonces voy a hacer la multiplicación. Multiplico x cuadrado por x más 2x a la menos un medio x al cubo más 2x a la 2 menos un medio. En 2 unidades hay 4 medios. 4 medios menos un medio, 3 medios. X a la 4 sobre 4. X a la 3 medios más 1 sería 5 medios sobre 5 medios. Más la constante de integración. Y divido 2 entre 5 medios. Y esto es 4 quintos. Por x a la 5 medios. Más la constante de integración. Entonces la antiderivada, 3x al cubo sobre 3 menos 6x a la 2 sobre 2 más. Entonces tenemos por aquí la integral de 9 por 1 sobre x. O sea, descompuse el 9 sobre x como 9 por 1 sobre x. Esto es 9 logaritmo natural del valor absoluto de x. Entonces, más 9 logaritmo natural del valor absoluto de x.
Y tenemos la integral de 4e a la x. El 4 sale fuera de la integral e integro e a la x. 4e a la x. Bien, vamos a hablar de las aplicaciones. Aplicaciones sobre integrales. Y de ahora en adelante vamos a considerar este concepto marginal como sinónimo de derivada. Es decir, cuando aquí hagamos referencia a una función marginal, nos referimos a la derivada de esa función. Es decir, si por ejemplo nos hablan de la función de costo marginal, se refieren a la derivada de la función de costo. Entonces, si nos piden determinar la función de costo total a partir de la función de costo marginal, tendremos que integrar la función de costo marginal para obtener la función de costo total o al menos la antiderivada de la función de costo marginal. Ahora, vamos a tener en este caso de la aplicación tres tipos diferentes de ejercicios. En estos ejercicios, básicamente, aparte de integrar las funciones, que son funciones bien sencillas de integrar, lo que se requiere es determinar el valor de la constante. Recuerde que cuando derivamos, las constantes se hacen cero. Entonces vamos a tener tres tipos diferentes de ejercicios en los cuales tendremos que determinar el valor de la constante. Un primer tipo de ejercicio en el cual para determinar la constante vamos a tener que hacer deducciones lógicas, como en este primer ejercicio, que en el inciso A nos dice que encuentre la función de ingreso, suponiendo que el ingreso de 0 es 0. Y esa es una deducción lógica. O sea, si usted habla de venta, que sus ingresos son por venta, si usted no vende nada, no podría tener ingresos. Por esa razón, el ingreso de 0 es 0. Otro tipo de ejercicio en el cual nosotros conocemos el valor de la constante. O sea, en el planteamiento del ejercicio se nos proporcionará el valor de esa constante. Claro que obviamente nosotros tenemos que saber cómo reconocerlo. Y un tercer tipo de ejercicio en el cual vamos a determinar
el valor de la constante a partir de datos conocidos o de datos históricos. Muy bien. Veamos este primer ejercicio. Para el inciso A, se nos pide en cuanto del ingreso marginal. Entonces el ingreso o la antiderivada del ingreso marginal lo obtendré integrando el ingreso marginal. Entonces nuestra función de ingreso no está completa. No determinemos el valor de la constante. Entonces, hemos asumido que el ingreso cero es igual a cero. Es decir, si evaluamos la función de ingresos con cero, esto debería darnos como resultado cero. En este caso, la constante es cero. Por lo tanto,
nuestra función de ingreso ya no incluye la constante de integración, porque determinamos que el valor de la constante era cero. Como el objetivo de estos ejercicios es que usted determine el valor de la constante, siempre o casi siempre se incluyen esas preguntas de control. El inciso B nos pide determinar el ingreso de 110 unidades. Es decir, evaluar la función de ingreso con 110. Muy bien. Este segundo ejercicio es del tipo en el cual se nos proporciona el valor de la constante. Entonces, el ejercicio establece que la función de costo marginal de una empresa es esta. En el inciso A se nos pide que determinemos la función de costo si los costos fijos de la empresa son de 2.000 lempiras por mes. Si usted recuerda, cuando nosotros derivamos una función, las constantes se hacen cero. En el caso de los costos fijos,
los costos fijos son constantes. Al derivarse, lo que se hace cero son los costos fijos. Por lo tanto, aquí me están proporcionando la constante. Entonces, en este caso, el valor de los costos fijos le corresponden estos 2000 lempiras. Nuestra función de costo y para el inciso B solo vamos a evaluar la función de costo con 150.
En el siguiente ejercicio es un ejercicio en el cual, para determinar la constante, yo me voy a auxiliar de datos conocidos o datos históricos. En este caso, se nos dice que cuando se producen 10 unidades, la utilidad mensual es de 40.000. Es decir, en el pasado, cuando se han producido 10 unidades, se ha obtenido una utilidad de 40.000 lempiras. Vamos a integrar la utilidad marginal Entonces, ¿cómo sabemos que al producirse o venderse 10 unidades, se ha obtenido una utilidad de 40.000 lempiras? Vamos a sustituir 10 en las X de nuestra función de utilidad y la igualaremos a 40.000.
Entonces, nuestra función de utilidad y ahora se nos pide determinar la utilidad cuando se producen 20 unidades. Es decir, vamos a evaluar nuestra función de utilidad con 20. Muy bien, hemos realizado los 3 diferentes tipos de ejercicios que podríamos encontrar en este tipo de ejercicios de aplicación.